Bien, muy buenas tardes. El día de hoy vamos a hacer una demostración de cómo funciona Project y cuáles son los primeros pasos que debo tomar en cuenta para realizar o desarrollar un proyecto dentro del software. Para empezar, debemos buscar el software dentro del inicio y acá como parte de la suite ofimática debemos tener Project. La versión puede ser 2013, 2016 o la última versión que es la 2019. Lo primero que nos va a aparecer en el project viene a ser una gama de opciones para realizar, iniciar o desarrollar proyectos. En este caso tenemos plantillas, ¿no? Que van desde las plantillas de proyecto en blanco hasta una serie de plantillas que podemos desarrollar o utilizar en proyecto. En este caso vamos a utilizar los proyectos en blanco o la plantilla de proyecto en blanco. Esta es básicamente la interfaz que tenemos en el proyecto, ¿no? Vamos a tener las pestañas con sus opciones respectivas, donde tenemos tareas, recursos, informes, proyectos, vista, de ayuda, formato. Y dentro de las pestañas vamos a poder tener eh, unos grupos que se pueden ver que están separados por estas barras, a los cuales lógicamente se le llama grupo. Por ejemplo, tenemos el grupo portapapeles, el grupo fuente, el grupo programación, etcétera. Y dentro de estos grupos están las opciones, ¿no? Las opciones o los botones con opciones que vamos a utilizar. Un proyecto en Project, para poderlo empezar a trabajar, necesita cuatro fases iniciales, ¿no? Fundamentales. Primero, necesitamos crearle al proyecto un nombre que lo identifique plenamente, un nombre característico. Entonces, vamos a irnos a archivo, vamos a guardar como, y en la ficha examinar vamos a buscar una ubicación para nuestros proyectos. En este caso yo voy a guardar mis proyectos en una ubicación personal que se va a llamar mis proyectos. Y aquí dentro vamos a poner el primer proyecto, ¿no? Vamos a poner proyecto principal o el nombre que ustedes puedan colocarle a su proyecto. Acá pueden colocar cualquier tipo de nombre. Le damos grabar o guardar. Y como pueden observar en la barra de estado, acá tenemos proyecto principal.mpp. La extensión .mpp identifica al proyecto, ¿no? Aquí este es un archivo de project que tenemos que abrir justamente con este tipo de programa. Como ya hemos visto anteriormente, tenemos las pestañas y la segunda parte de la creación de un proyecto sería el fechado del proyecto. Debemos determinar o debemos identificar cuándo inicia o cuándo finaliza el proyecto, ¿no? O sea, poder dar una fecha de inicio o una fecha de finalización. En este caso nos vamos a la ficha proyecto, buscamos el grupo propiedades y le damos clic a la opción información del proyecto. Como podemos apreciar, aquí aparece una ventana de opciones con la cual nosotros vamos a interactuar, en la cual vemos la fecha de comienzo del proyecto, que está habilitada, y también vemos la fecha de finalización del proyecto. La fecha de comienzo del proyecto o fecha de finalización del proyecto se va a habilitar según la opción que tengamos o que hayamos seleccionado en la programación a partir de. Como podemos observar, la programación a partir de empieza con fecha de comienzo del proyecto, una opción por defecto, lo que nos permite hacer el cambio para las fechas de inicio del proyecto. Pero si yo quisiera trabajar con una fecha de finalización, debo seleccionar la opción fecha de finalización del proyecto. Y con esto habilito las fechas de fin y puedo seleccionar la fecha en la cual puede ser que se termine el proyecto. En nuestro caso vamos a utilizar una fecha de comienzo y vamos a suponer que la fecha de comienzo va a ser el lunes 14 de octubre. Por otro lado tenemos la fecha de estado que no aplica, que lo vamos a ir viendo más adelante en el transcurso del curso, el calendario estándar, recién vamos a aprender a desarrollar también calendarios más adelante, por el momento solamente utilizamos el calendario estándar, y la prioridad que nos determina o nos permite determinar cuán importante es un proyecto, una actividad o una partida. En este caso, por ejemplo, la prioridad está en 500 porque las prioridades en el Excel se manejan del 0 al 1000, siendo 0 prioridad muy baja
y 1000 es la prioridad muy alta. 500 es una prioridad, podríamos decir, media. Aunque en un proyecto no se consideran prioridades medias, esto podría ser algo así como también una prioridad estándar, ¿no? Algo que está dentro de los parámetros normales de la realización de nuestro proyecto. Vamos a ir viendo el tema de prioridades también más adelante. Con estos cambios, damos a aceptar y ya tendríamos el fechado del proyecto. Estamos determinando que el proyecto empieza el 14 de este mes y ya tendríamos la información correcta. Como pueden apreciar, en el diagrama de Gantt tenemos una línea verde continua que indica la fecha actual y tenemos una línea continua o punteada, ¿no? Perdón, una línea discontinua o punteada, la cual indica el inicio o el término de nuestro proyecto. En este caso nos está demostrando cuándo va a iniciar el proyecto. Como tercera opción, necesitamos cambiar el tiempo de trabajo. Es la calendarización de nuestro trabajo. Debemos determinar qué días se trabaja y cuáles son los horarios de trabajo. Para esto nos vamos a la ficha proyecto, nos vamos a propiedades y vamos a la opción cambiar tiempo de trabajo. Aquí, como podemos apreciar, tenemos un calendario que nos permite determinar o nos muestra los días que están habilitados para trabajar, que son de lunes a viernes. Y los sábados y domingos son las fechas que no se trabajan o no se elaboran en un calendario estándar, que es el que tiene Project y que carga información por defecto. En la parte de los periodos laborables podemos ver que tiene un horario por defecto, de 9 a 1 y de 3 a 7 de la noche. Nosotros podemos hacer que estas opciones se vuelvan personalizadas. Para trabajar opciones personalizadas de fechado, nos vamos a ir a las excepciones, que es la primera pestaña que tenemos, y acá podríamos colocar cualquier tipo de fecha festiva o no trabajada, es decir, feriados o días no laborables. Para nosotros, por ejemplo, un feriado podría ser Navidad. Hacemos clic, seleccionamos el ítem, escribimos la palabra Navidad y le indicamos que la Navidad puede empezar el 24 y el 25, ¿no? Porque en muchos lugares se puede trabajar hasta 2 días de feriado para estas fiestas. Puede ser el 24 y el 25. Podríamos tener, por ejemplo, Año Nuevo. Y Año Nuevo vendría a ser íntegramente el 1 de enero del 2020. Esto es en diciembre, ¿no? Del 24 de diciembre y el fin podría ser el 25. Podríamos hacer así. Como podemos observar, aquí puedo determinar la cantidad de días festivos o días que no se van a trabajar. Ponemos las fechas de inicio o de finalización de esos días que no se trabajan. A continuación vamos a determinar cuáles son las semanas o cómo son nuestras semanas laborables. Para eso hacemos clic en la pestaña Semana Laboral. En este momento estamos trabajando un calendario estándar, como lo dice su título, ¿no? Es un calendario estándar que estamos personalizando. No estamos creando un nuevo calendario, estamos personalizando un calendario para su trabajo. La semana laboral tiene el nombre de predeterminado, no hay ningún problema, tiene un comienzo y un fin que todavía no hemos determinado y lo estamos trabajando por defecto. Pero para hacer el cambio de qué días son los días laborables y de qué hora a qué hora quiero trabajar, podemos hacer clic en el botón Detalles. Como podemos apreciar, se nos habilita esta ventana donde tenemos los días de la semana y tenemos 3 opciones. Explico. La primera opción dice utilizar los periodos predeterminados. Eso quiere decir que puedo utilizar periodos predeterminados con los que trabaja este proyecto. Y en este caso serían periodos de lunes a viernes, que son los periodos de trabajo. Y como podemos observar acá, muy tenue, se notan las horas de trabajo, de 9 a 1 y de 3 a 7. El domingo es no laborable y el sábado también, según lo que administra o predetermina Project. Pero nosotros trabajamos, por ejemplo, en un proyecto de lunes a sábado y tendríamos que dejar solamente el domingo como día no laborable. Si quiero establecer el domingo como día no laborable, deberíamos trabajar con la segunda opción, establecer día como periodo no laborable. Esta segunda opción nos permite crear o nos permite identificar los días que no se trabajan durante la semana. La tercera opción nos va a establecer los días en los cuales son los periodos laborales, es decir, si vamos a trabajar de lunes a viernes y los horarios en los cuales voy a trabajar. En este caso voy a trabajar de lunes a sábado y voy a establecer
el horario. El horario puede ser desde las 7 de la mañana, este cambio se desarrolla aquí, por ejemplo, hasta la 1 de la tarde, vamos a almorzar 1 hora hasta las 2 de la tarde y podemos regresar más o menos a las 4 de la tarde, ¿no? Estableciendo periodos de 8 horas diarias. Acá tengo de 3 a 1, de 7 a 1, 6 horas, perdón, 5 horas, y acá voy a tener, acá tenemos 6 horas y acá puedo aumentar 2 horas más, ¿no? 6 y 2 serían 8. Le damos a aceptar y ya hemos establecido nuestros periodos laborables. Aquí le damos a aceptar y con eso ya tenemos, y como pueden identificar en el diagrama de Gantt, solamente el día domingo está como periodo no laborable, por eso está el color plomo en esa parte. De lunes a viernes el trabajo es normal y se establece en los horarios que hemos determinado, ¿no? Por ejemplo, de 7 a 1 y de 2 a 4 de la tarde. Finalmente tenemos la opción de automatizar las tareas y para eso me voy a ir aquí debajo donde dice nueva tarea y voy a escoger la programación de la tarea. La programación de la tarea de preferencia debe estar establecida como programación automática para que yo pueda trabajar los fechados de las actividades en cualquier momento. Se puede hacer, digamos, de forma automática el inicio y el fin, ¿no? Además, voy a seleccionar también la duración y de esta manera Project va a determinar los tiempos. La programación automática es muy útil, ya que me permite trabajar la parte de la duración, las fechas de inicio y de fin de una actividad, de una partida, de forma automática. Estos son los 3 pasos que yo debo tener para inicializar y empezar un proyecto en Project. Finalmente le damos guardar y como ya tenemos el nombre y demás, ya estaría listo nuestro proyecto. Para hacer un recuento, primero nos vamos a archivo, el primer paso es darle un nombre, le decimos guardar como, examinamos una ubicación, ponemos el nombre del proyecto y lo guardamos. Luego vamos a crear el fechado del proyecto, es decir, si inicia o si comienza el proyecto en una fecha o si debe finalizar en alguna fecha. Entonces, para eso establecemos fecha de comienzo o fecha de finalización del proyecto. En nuestro caso hemos escogido fecha de comienzo y hemos establecido en el calendario una fecha de comienzo del proyecto. Como tercer paso hemos cambiado el tiempo de trabajo. Hemos establecido días de excepción, que son los feriados o días no laborables durante el proyecto, fechas no laborables durante el proyecto, y luego tenemos las semanas laborables, ¿no? Que vendrían a ser los días y los detalles de las horas de trabajo. Por ejemplo, en este caso hemos trabajado o vamos a trabajar de lunes a sábado de 7 a 1 y de 2 a 4, estableciendo el domingo como periodo no laborable. Le damos a aceptar y finalmente establecemos la programación automática de las tareas. Con esto hemos culminado la parte de la creación del proyecto con Microsoft Project.